Es evidente que MAGA está en guerra con el tema de inteligencia artificial internamente y también con el tema de Israel, y que se ha filtrado que Donald Trump insultó a Benjamin Netanyahu y le dice, mira, tú estarías preso si no fuera por mí. Así que, ¿y por qué Donald Trump quiso filtrar esa información y confirmarla después en el New York Post? Maybe Carlos Dalmau nos puede decir un poco sobre este particular, porque Carlos tiene los conocimientos, pero además de eso, estoy seguro que pudiste hablar con tu gente de allá, de tus fuentes en Washington. Carlos, ¿qué está pasando en este nuevo orden mundial con el tema de que Trump internamente parece que tiene un motín con el tema de inteligencia artificial y con el tema de Netanyahu? ¿Qué tú crees que pasó ahí en esa conversación realmente? ¿Esto es fake? ¿Esto querían publicarlo? Cese el fuego en el Líbano es real, es mentira? Hezbollah dice que no va a aceptarlo, Irán siguió bombardeando. Bueno, buenas Todo tardes. eso, Carlos, todo Todo eso. ese plato, ese menú. Buenas tardes a ti Claro. y a todos los que nos escuchan. Aquí estamos desde el nuevo orden mundial que es nuestra terapia. Sí. Y me encanta los viernes, porque los viernes podemos Sí. hablar de boxeo, Sí. podemos hablar de ella, podemos hablar de un montón de cosas y alejarnos un poco de los asuntos un poquito más inmediatos. Del diario. No, y WQ580 nos da la oportunidad también de hablarle a una audiencia sofisticada. Sí. O sea, que le interesan estos temas. Y modestia aparte, pues esa audiencia la tenemos nosotros, no la tiene más nadie. Sí, Así que gracias. yo me siento gracias a honrado todos. de que me incluyan ahí y cuando hacemos el programa siempre recibo muchas, y lo agradezco, muchas expresiones de gente que le agrada este tipo de contenido, como este tipo de discusión. Así que vamos a empezar por esa lucha, porque vamos a ver esto como si fuera un drama, ¿verdad? Un drama donde la primera escena es que Trump dejó sin efecto todas las restricciones regulatorias que impuso Biden, diciendo que las empresas de Artificial Intelligence de Silicon Valley son el motor más importante del poderío de los Estados Unidos, económico y tecnológico. Y lo compara con un bebé. Dice, mira, a un bebé tú no le puedes poner restricciones, tienes que dejarlo que crezca, que camine, ¿verdad? Y dice, it's a baby, it's a beautiful baby, decía Trump. Pero ¿qué ha pasado? Que de pronto Trump anuncia que va a emitir una orden ejecutiva que tiene que ver con unos controles al desarrollo de la inteligencia artificial. Vamos a ir al detalle sobre eso. ¿Y por qué Trump de pronto hace ese anuncio? Primero suspende la firma de la orden, y esta semana, específicamente el miércoles, estamos a viernes, firmó la orden ejecutiva donde establece un comienzo de un régimen para tener algún tipo de supervisión específicamente sobre la tecnología que le llaman Frontier, que le llaman que es el tipo de inteligencia artificial que empieza a correr autónoma. Es decir, que ya no son los diseñadores los que controlan, sino que es la propia máquina la que controla. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Esto es bien importante. El mundo MAGA está dividido, y si Steve Bannon es el representante del grupo más populista, eso es un grupo que le tiene gran desconfianza a la inteligencia artificial. Y Bannon ha dicho claramente que si dejamos esto en manos de los tech bros y de los oligarcas, de todos esos que están allá, que si Zuckerberg, que si Bezos, si lo dejamos en manos de toda esa gente, el pueblo americano va a quedar aplastado. Porque esa gente lo único que le importa es hacer más dinero. Su interés. Pero a la misma vez, mientras Bannon está diciendo tienen que regular esto como si fuera una amenaza militar a los Estados Unidos, tienes a Bernie Sanders diciendo yo propongo que la mitad de lo que generan esas empresas se le dé al pueblo americano en un fondo que llaman un sovereign fund. Vamos a crear esto. Como esto es una tecnología que se beneficia de los Estados Unidos, el pueblo debe tener los frutos de eso, y vamos a hacer lo que se llama un fondo soberano. Los países ricos tienen fondos soberanos. Siempre hemos dicho que los países nórdicos son socialistas porque son ricos. No son ricos porque son socialistas. Son socialistas y tienen sociales democracias exitosas porque tienen mucho dinero por recursos y por estos fondos soberanos. Entonces el fondo soberano sería
si sacamos billones de dólares, vamos a invertirlo y eso va a beneficio del pueblo americano. Esos son dos polos populistas de izquierda extrema y de derecha extrema pidiendo lo mismo. Vamos a meterle la mano a esta gente. Y mientras tanto, Trump había dicho no. ¿Por qué? Porque Trump tiene al lado un individuo que se llama David Sacks, que es el zar de la inteligencia artificial. Y Sacks lo ha convencido hasta ahora. Mire, Trump, para nosotros poder, mire, Trump, perdóneme, para poder competir con los chinos, que mira que esos chinos son tricky, o sea, te estoy aquí, mira que esos chinos son cuidados, hay que tener cuidado. Tú tienes que dejar esto a rienda suelta, déjalo libre como el viento para que eso crezca y nosotros le ganemos a los chinos porque Dios nos libre que los chinos nos ganen. Y con ese cuento pudo evitar todo tipo de, incluso que se hablara de regulación. Pero hay dos personas al lado de Trump que son quizás de los más cabeza que tienen en términos de juicio político. Uno es el secretario del Tesoro, Bessent, y Susie Wiles. Susie Wiles es la Chief of Staff, que empezaron a decir, le voy a decir, presidente, porque usted tiene que meterse aquí. Porque esa tecnología, según lo que nosotros hemos averiguado, tiene un alto riesgo de que sea utilizado por malos jugadores. Por ejemplo, para crear un apagón en una ciudad principal en los Estados Unidos, total, causado por la inteligencia artificial. O que de pronto el agua en toda una región se tumbe y esa gente te diga, mira, si no me das tanto chavo, no tienes agua. O sea, que se use como una especie de amenaza a la estabilidad. Y por las razones de seguridad, usted no puede dejar esto solo, señor presidente. Por eso fue que Trump, que estaba medio entre dos cosas, dice, ¿qué hago? Frenó la cosa, pero entonces ahora firmó una especie de vacuna política. Y no es obligatorio, dice. Esto es para que las empresas voluntariamente divulguen los proyectos que están haciendo en lo que se llama Frontier Projects, que son los que la inteligencia artificial se va sola. Pero le pidió al Departamento de Guerra y al Departamento del Tesoro que tenga protocolos para proteger el gobierno de los Estados Unidos. O sea, ya se está metiendo lo que yo te decía, que es lo que pasa. Cuando hay amenaza nacional, los poderes del Estado al final entran. Y eso es lo que está pasando. Y es un primer paso. Yo creo que no es suficiente, que es un paso insuficiente, pero ya incluso una persona como Trump le ha dejado saber al mundo, esto no puede estar sin ningún tipo de regulación porque el riesgo de que estos modelos se nos salgan de las manos, de hecho Anthropic, que es una de las empresas líderes de esto, tú lo describías y quizás puedes hablar un poco de lo que es Claude y lo que es Anthropic. Anthropic dijo, el riesgo de que esto se salga de control, se vuelva ingobernable, es alto. O sea, es como si, ustedes imagínense una empresa de aviones que diga, si el riesgo de que no nos regulen es que los aviones pueden empezar a caer. Que dicho sea de paso, cuando comenzó la industria de aviación, no existía Federal Aviation Agency. Al principio dijeron, no, nosotros sabemos de esto, nos regulamos, hasta que empezaron a caerse los aviones. Y cuando hubo unos cuantos accidentes, vino la regulación. Te voy a decir por qué Anthropic, y con esto te paso la bola, por qué Anthropic e incluso OpenAI han empezado a hablar de regulación. Ya ellos saben que si hay un evento catastrófico, lo que viene es una regulación mano dura heavy, con mayúsculas. Y lo que están tratando es de que la regulación sea light. Y para que la regulación sea light, vamos nosotros mismos al Congreso y vamos nosotros mismos a decirle al presidente, vamos a hacer esto voluntariamente y vamos a ayudarnos. Porque lo que le tienen miedo es que aquí haya una situación donde el pueblo americano se dé cuenta que está desprovisto de protección y ahí venga un movimiento, un backlash de regulación fuerte. Y eso es un poco para poner
las cartas sobre la mesa de lo que está pasando en Artificial Ok, Intelligence. dos cosas. Primero, creo que también la intervención del Papa tiene una importancia porque también es un elemento sociológico, social. O sea, hay una cultura aquí que quiere preservarse. Y los líderes religiosos también son líderes político-económicos. O sea, hay que decirlo. No. Eh, hay algo importante que yo creo que también, yo sé que mucha gente va a pensar que no tiene que ver. Yo no he visto Mythos, no lo he visto. Y quienes lo han visto, Mythos por si acaso es el nuevo modelo de Claude. Claude es ¿verdad? Nombre comercial que usa Anthropic para su plataforma, o sea, como su Explorer. Es como ChatGPT es de OpenAI, pues Claude es para los que no lo usan, ¿verdad? Porque yo sé que la mayoría de la gente no lo usa. Y Claude tiene un sistema automatizado que empieza a hacer cosas por ti, pero que te pide tu autorización. Pero hay un modelo que tú le dices, sigue por ahí para adelante, no me pidas autorización, yo te autoricé. Mythos es el próximo nivel de eso. Y cuando lo fueron a lanzar públicamente, se dieron cuenta de que empezó a identificar un montón de problemas en la banca. De que había bancos y sistemas operativos que no tenían patches para backdoor channels o para entradas con llaves para básicamente hasta alterar Sí. y secuestrar Encontraron vulnerabilidades vulnerabilidades en todos lados. que si la encuentra un jugador que quiere aprovecharse, Olvídate de te eso. liquida. Olvídate de eso. Eso es lo que pasó. Y cuando vieron el nivel de poder y control que iba a tener cualquier agente maligno usando Mythos, pues dijeron, vamos a parar. Y básicamente le dieron un dispatch, o sea, le permitieron a ciertas empresas grandes tengan acceso a tu Mythos y empieza a ayudar y empieza a cerrar estas vulnerabilidades, ¿verdad? Que puede entrar cualquier mal actor. Pues resulta ser que el presidente de Estados Unidos, y esto para mí, yo creo que estoy convencido que esto fue lo que ocurrió. Cuando vieron el poder de Mythos, el presidente había dicho, me sueltas el sistema y ¿cómo que Anthropic no me va a tener? Porque, ok, Palantir es el contratista, pero ellos contrataron a Anthropic para hacer que el ejército de Estados Unidos utilizara inteligencia artificial y que fuera básicamente autónomo. Anthropic dijo, no, yo no puedo darte total autonomía. Tiene que haber un ser humano que sea el que decida al final el botón, va a darle al botón o no, porque yo no quiero tener yo la responsabilidad legal y además de eso social, de que yo fui el que dé el botón y salió una bomba nuclear donde no era, o salió algo donde no que no era, o mataron a alguien indebidamente, o de repente ocurrió algo que no era. Yo no quiero ser responsable del accidente. Pero resulta, entonces vino el secretario de la guerra y dijo, no, yo soy el que tengo el control. Tú no puedes decidir hasta dónde yo puedo usar tu producto. Yo soy el ejército de los Estados Unidos. Yo soy el secretario de guerra de la nación. Así que yo voy para adelante. Y le prohibió acceso a Anthropic. Y lo sacó del juego y Anthropic va para afuera. Pues resulta que hoy sale que la NSA está usando Mythos. Y está usando Anthropic aunque está blacklisted. O sea, hay un juego interno del mundo de la inteligencia diciendo por aquí es, y el ejército diciendo no, por acá, y el presidente. O sea, hay una guerra interna bestial, y es lo que decía Político, donde Susie Wiles le convenció aparentemente al presidente, tú tienes que meterte porque esto puede causar un sistema mayor. Yo estaba escuchando dos puntos. Uno, que cuando el presidente usó la metáfora del bebé, esto es un bebé que está creciendo, hay que dejarlo crecer. Alguien comentó ¿verdad?, en social media que eso es como las películas estas de ciencia ficción, que el monstruo de la película empieza como un bebecito, un muñequito, y de pronto se vuelve en Godzilla. Y ahora mismo ya está camino a Godzilla esto. O sea, tiene unas capacidades tan extraordinarias de destruir sistemas que hoy se asume que son muy, muy estables. Por ejemplo, si todo el sistema de Estados Unidos de las utilidades de luz y agua depende de sistemas operativos tecnológicos. Entonces, de pronto, este Mythos te puede cooptar eso, tomar control de eso. Lo segundo, que políticamente tú has dicho algo que es importante. Estados Unidos, que es ¿verdad?, digamos, un país líder de la inteligencia artificial,
a la misma vez que se está dando este desarrollo extraordinario, se ha subrayado ya claramente que al final lo que está aquí es una división social de tipo de personas. Los que corren estas empresas son super ciudadanos. O sea, Sí, sí, sí. o sea, es una nueva categoría. O sea, la capacidad que tiene Elon Musk, por poner a uno, que está tratando, pero no es de los que está controlándolo todo. Pero por poner un ejemplo, o Altman, o el mismo Peter Thiel, o toda esa gente, están por encima de todo. Son seres transnacionales que tienen la protección de los Estados Unidos, que hacen lo que quieren y definen todo el sistema. Entonces, eso para mucha gente de la derecha maga es inaceptable. Gente como Bannon, por ejemplo, dice, no, es que yo no puedo, yo no gané, yo no soy maga para que 5 multibillonarios corran el mundo. Eso no es maga. Y las iglesias han empezado a preocuparse porque han empezado a ver fenómenos en sus parroquias, no te digo las iglesias católicas nada más, las iglesias evangélicas, fenómenos donde ya se ve el efecto psicológico de familias que se rompen porque quizás una de las parejas se obsesionó con artificial intelligence, porque ahí es que encuentra todas las respuestas a su vida. Jóvenes con problemas psicológicos. Entonces, en el mundo allá abajo, el grassroots, hay una especie de sensación, especialmente religioso, y aquí voy a usar el lenguaje, que hay algo maligno en esta tecnología, que hay algo evil, que hay algo antihumano en esta tecnología. Peter Thiel usa palabras de anticristo, pero esos pastores han empezado a verlo en las caras humanas. Todo eso se combina para que el presidente no pudiera evitar emitir esta orden ejecutiva, que es una orden ejecutiva, vuelvo y digo, es mano suave, es light, pero ya, como pasa siempre, una vez el gobierno es también el elefante en la cristalería, una vez el gobierno empieza a entrar, casi siempre entra. No va a ser, o sea, aunque parece que va a ser suave, como tú bien describes, una vez el Tesoro empieza a entrar, entra el Departamento de Guerra, hay un indicio de que va a haber controles a esto. ¿Cuán fuerte, cuán suave? No sabemos. Por otro lado, tienes a China, que es el otro modelo. El modelo chino es un modelo donde hay innovación agresiva, pero toda controlada por el Partido Comunista. Y hay que decirlo, en el caso de China se ha ido más hacia los open sources, o sea que tiene, ¿verdad? Es otra ruta, es otra diferente. ruta. Dicho eso, y open source funciona diferente a cómo funciona Claude y funciona todo Grok incluso. Y obviamente ahora hay que decirlo que ChatGPT lanzó Codex, que o sea, de nuevo, hay un montón de herramientas. El problema es que la competencia está trayendo un nivel de deployment donde todos están lo que llaman en inglés leapfrogging, deployment por si acaso. O sea, yo saco un producto y este producto es mejor que el tuyo por un 10%, y dentro de 2 semanas tú sacas uno que es mejor que el mío por 5%, y dentro de un mes tú sales. So, ahora mismo lo que está, ¿verdad? Lo más reciente es lo que cuando se detuvo Mitos. Te puedo decir lo que dice Peter Thiel, yo también creo que tiene un punto. Y lo que dice David Sachs también tiene un punto. Y por si acaso, la familia Trump, el billetal que ha hecho ha sido en cripto y mayormente, o sea, ha hecho en otras cosas, pero el dineral grande ha sido en cripto, y el zar de criptomoneda es David Sachs. O sea, que mientras David Sachs es bien cercano a Trump, o sea, una persona que básicamente no, y él es el que está diciendo, no regules esto. Pero, eh, hay otro punto. Cuando está hablando Dario es el de Anthropic, él está pidiendo regulación porque quiere realmente detener esto, porque cultural o socialmente de verdad se nos puede salir de las manos, que es lo que él dice. O es que, como ya yo estoy adentro, ya yo soy el grande, yo ahora regulo para evitar que vengan competidores. ¿Cuál de las dos es? Eso es parte de este nuevo orden mundial. Una vez yo estoy adelante,
y yo llegué, pues ahora cierro la puerta para que vengan competidores. Y entonces los competidores pues tienen unas regulaciones que le hacen casi imposible cumplir para poder competir. ¿Cómo tú lo ves? Hay una tercera vía que no te digo que tiene que ser esta, porque aquí estamos en el campo de la especulación, porque realmente, como decía un periodista del New York Times ayer, decía, yo cubro esta industria todos los días. O sea, mi trabajo es cubrir todo lo que está pasando en Silicon Valley, pero ellos tienen unas políticas bien secretas. O sea, esta gente juega unas pelotas complicadas, porque ellos saben lo que están manejando. Están manejando aquí, esto es como separar el átomo. Este es el Manhattan Project de esta generación. O sea, lo que fue la tecnología nuclear es esto. Esto puede cambiarlo todo, esto puede crear situaciones tanto de grandes progresos como de destrucción. De eso es lo que estamos hablando. No es casualidad que hace escasamente unos días el Papa León XIV emitió su primera encíclica sobre este tema. La encíclica Magnifica Humanitas, que la discutimos un poco aquí, es un documento que prácticamente define el reto de la inteligencia artificial como el reto de nuestro tiempo. Y la iglesia tiene bastante buen ojo para ver esto. Y ya se ha reportado que figuras como gente de Anthropic, también Peter Thiel y otros expertos en el tema tuvieron alguna participación en los grupos de trabajo que ayudaron al Papa a emitir esta encíclica. O sea, esta encíclica no fue que el Papa se fue a orar allá al Vaticano en una cripta y salió con ellos. Ellos hicieron un estudio de qué estamos hablando. Y uno de los señalamientos, Jay, es que es más fácil vender que, bueno, puede haber unas amenazas a la seguridad, como, bueno, que se metan en el sistema bancario y la gente le asusta eso, pero lo que realmente subraya esa encíclica Magnifica Humanitas es el efecto que tiene en lo que es ser un ser humano. Y cuando las lógicas de esta tecnología es la utilidad y el rendimiento como el criterio último de valor, pues cuando un ser humano, ¿qué pasa con aquellos seres humanos que pues por la edad o por condiciones o por lo que sea, pues no están teniendo el rendimiento y la utilidad, pues de pronto no tienen valor? Y de pronto si una máquina es más útil que tú, la máquina va por encima de ti. Entonces de pronto también hay un cambio del paradigma humanista fundamental que ha sido, aunque no lo reconocemos, todo el modelo, digamos, de gobierno de los Estados Unidos se ha basado en eso. Que todos, fíjate, todos somos iguales, igualmente creados. O sea, la Declaración de Independencia dice, todos los seres humanos fueron creados por Dios iguales. O sea, ese principio de que hay un valor inherente en ser un hijo de Dios y ser humano, todas estas tecnologías empiezan a cuestionarlo. Y a reestructurar cómo actuamos, cómo pensamos, cómo amamos, qué es lo que hay que amar, qué es lo importante. Y todos aquellos valores de lo que es la cultura en el sentido de la cultura del alma, la cultura, el cultivo de los valores de la belleza, de la verdad, de pronto se cuestionan, porque si la máquina sabe más que tú, pues tú ya no tienes mucho que decir. Todo eso es lo que está en juego. Y por último, ¿por qué Anthropic? Y esta es la contestación que te voy a dar. ¿Por qué Anthropic ha empezado a hablar de regulación? ¿Por qué OpenAI ha empezado a hablar de regulación? Esta es la situación. Ya ellos han visto unos escenarios catastróficos. Ya los han visto. Si hay un escenario catastrófico, el efecto en su valoración como empresa va a ser dramático. Ellos prefieren dar adelante. Ellos prefieren, eso es como dice la metáfora o la comparación.
tú te dedicas a aviones, tú te das cuenta que esto está Wild West. Es mejor pedir regulación antes de que se caiga el avión, porque cuando se cae el avión y hay muerte, la gente entonces va a pedir mano dura. Y ellos, antes de que ocurra algo que sea así de dramático, quieren poder manipular una regulación light. El Congreso, como tú sabes, actúa solamente ante crisis. El Congreso no está diseñado para actuar preventivamente. Por eso es que no han hecho nada. El Congreso no ha hecho nada. Ahora, aquí hay un ataque cibernético y tumban una ciudad y empiezan a morir en los hospitales porque no hay luz y agua. Nos vamos a dar cuenta que podemos volver a la edad de piedra así, porque un aparato de esto, Artificial Intelligence en manos nefastas, está haciéndolo. O sea, de eso es lo que estamos hablando. O sea, no nos hagamos ilusiones. Aquí hay posibilidades de eventos catastróficos porque una vez estos programas son autónomos. Y si yo te digo, Jay, apágalo, la contestación que tú me vas a dar es que ya yo no puedo apagarlo. Estos son frontier programs que yo les he dado unas instrucciones de correr solo. Yo uso recurrentemente Claude y otros programas. Me tienes que contar porque yo nunca he usado eso. No. Nunca he usado Claude. Tacho, pues el nivel de poder que tú ¿Y tú sabes por qué no lo he usado? No tengo idea, honestamente me sorprende que me contestes. Pero yo te voy a contestar. Esto. Principalmente porque estoy tratando de hacer algo que quizás es inevitable, quizás me parezco a aquellas personas que decían el caballo lleva 2000 años con nosotros, tenemos que usar el caballo y el carro le pasó por el lado. Que eso pasó. No, esto es mucho más poderoso. Pero yo estoy hablando de que yo he hecho un juicio, he notado, especialmente en la profesión donde yo estoy, he notado una movida rápida de personas que están descansando en esto y se nota. Lo notan los clientes, lo noto yo. Cuando una carta la escribió, se nota, no lo hiciste tú. Y el cliente empieza a pensar, bueno, pues si es cuestión de máquina a máquina, yo saco al abogado o saco al consultor. Yo creo que yo todavía añado una visión humana que tiene valor. Y por eso trato de evitar usar esto al máximo. Pero quizás estoy en la... Para mí es un error, pero lo entiendo. O sea, no, pero es un error calculado. O sea, tú calculaste ese error. O sea, no fue... Es calculado. Que de eso se trata la vida. Porque hasta ahora me ha funcionado de esa manera. De hecho, yo he hecho el experimento de yo hacer una carta o hacer algo y luego mandar a la máquina a hacerla. Y me doy cuenta que la máquina es mucho más rápida, pero la máquina es un cookie cutter. La máquina te da rápidamente lo que le da a cualquiera. Pero de pronto yo me doy cuenta, pero la máquina no sabe estas 3 cosas que yo sé. Y ahí todavía me da confianza. O si las sabe. Si las sabe, no las puede articular. No, o las puede articular, pero no las va a articular de forma persuasiva, 1 o 2, va a cometer errores en el proceso, que obviamente sí. Todavía, pero quizás va a llegar un momento en poco tiempo que eso se va a subsanar. Mira, yo por ejemplo, yo hago mi resumen de noticias todas las mañanas y las noticias de fuera de Puerto Rico, las de Puerto Rico también, pero las de fuera de Puerto Rico mayormente, trato de decirle, mira, yo estoy suscrito a más de 40 newsletters diferentes. Así que le digo, trata de hacerme un skim de esta y todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, me envía un resumen del resumen que yo hago. Y me hace recomendaciones. Y me dice qué cosas debo enfatizar, cuál es el ángulo de Puerto Rico, bla, bla. Para mí, no es bueno. O sea, no es bueno para tu cerebro. Pero lo que pasa es que tú tienes una empresa, tú tienes muchas cosas. No, pero no es eso. Me refiero a que no es bueno en cuanto a que no es capaz de lograr las cosas que yo creo que va a ser capaz, pero no es capaz todavía. Y te lo digo porque recurrentemente me pasa que me dicen disparates, pero disparates, huge, sí, o sea, de cosas. Sí, esto tú sabes que no. O sea, yo sé, pero tienes que saber que es un disparate, porque si no, pues la forma en la que te articulas, ok. No. Por ejemplo, y esto que tú dijiste ahora, yo creo que es importante que se sepa que hay unos laboratorios que estudian esto, o sea, que ¿verdad? Nosotros tenemos un acceso a unos sistemas con unos guardrails, o sea, con unas
con unos... Sí, los sistemas nuestros son jugar bowling con los guardrails. Exacto. La bola no se va para La bola no se va por la canal. pero en la vida... Pero en la vida real, en estos laboratorios, ellos hacen continuamente experimentos de hasta dónde va a llegar esto. Y Anthropic, que es Dario de nuevo, es el que está diciendo, mira, le está planteando a los laboratorios que hay que pausar el crecimiento de esto porque ya está bien cerca el proceso donde ellos pueden improve without human intervention. Ahí está. Y improve significa autonomía, y autonomía significa que se fueron solos. Te voy a dar un ejemplo de cosas que yo no hago a propósito. La encíclica del Papa. Yo no la metí a ChatGPT, dame un resumen. O sea, es un documento largo. Y yo dije, por algo, el Vaticano produjo este documento largo. O sea, yo me lo voy a echar al cuerpo. Y si lo mando a resumir, la máquina decide a qué le da énfasis. Yo tengo que tener la capacidad de decidir. Y cosas que yo hago, ¿verdad? Te estoy abriendo aquí mi libro de secretos. O sea, parte del trabajo que yo hago es más arte que ciencia. O sea, cómo asesorar a un cliente de que este camino es más eficiente que otro, es algo que me ha tomado muchos años. Y conocer muchos elementos sobre cómo funcionan las cosas en los tribunales, cómo funcionan las cosas en el gobierno, cómo funcionan las cosas. Todavía yo no he visto que la máquina me provee a mí un shortcut de eso. Todavía. Porque acuérdate que yo no estoy en una cosa de masiva. Yo me imagino que si yo estuviera en el negocio de dar a lo mejor un newsletter, pues todos los días tengo que producir contenido, a lo mejor la máquina lo produce. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esto se vuelva tan y tan desarrollado que entonces el ser humano, el intermediario, bueno, mi problema es cuando tú dejas de pensar. O sea, cuando tú dejas de razonar. Y es bien tentador para mucha gente dejar de pensar. Bueno, es que el cerebro humano busca conservar energía. El cerebro humano está hecho, nosotros por nuestra razón evolutiva, nuestro cerebro está buscando la forma de conservar energía y por tanto va a buscar la forma del vago. Y tú vas a ver que es inevitable que una vez tú le dices, pues en vez de yo seguir pensando en esto, deja que ChatGPT me diga o que Claude me diga. Y yo creo en complementarlo. Para mí el ser humano va a tener... la cosa para mí, el peligro, fíjate, para mí lo dijo Mark Cuban, fue la persona que dijo la frase que yo creo que más accurate es, porque muchos han dicho ya, el ser humano va a ser, el ser humano que tenga conocimiento de AI va a sustituir al que no tenga conocimiento de AI. Eso pues, mucha gente lo ha dicho, pero Mark Cuban lo que plantea es que nosotros tenemos que saber que nos toca a nosotros pensar que si el AI piensa por mí, perdiste el juego. Y eso para mí es la clave de esto. O sea, que se sepa que esto no puede ser el sustituto de tu criterio. No. Que si tú estás diciendo, bueno, es que ChatGPT me dijo tal cosa, no, o sea, yo le corrijo cada vez a Claude y a ChatGPT cosas y me dice, tienes razón. Porque esa es otra, es bien complaciente. Es bien complaciente. Entonces Sí, le dice, encanta. buen punto. Sí, qué inteligente qué inteligente. Oye, fíjate, es verdad. Sí, pero si te llegas a haber ido por la primera, ya te fuiste por el barranco. Ya está. No, y lo otro es que esto vamos a hacer un poquito para redondear, porque tenemos otros temas que tocar. Después tenemos que hablar de Cuba y tenemos que hablar de Sanders Sayas. Esas son las dos que... Sí. Pero te iba a decir algo. Es evidente que estamos en un umbral tecnológico que nadie sabe cuán rápido y cuántas ramificaciones va a tener. Cuando digo que nadie sabe, yo no quiero ser misterioso aquí. Es que todas las tecnologías transformadoras han tenido distintas iteraciones. Por ejemplo, el efecto que tuvo la industrialización en el siglo XIX, o sea, las ciudades como Manchester, por poner un ejemplo de una ciudad que se industrializó en poco tiempo y que transformó la forma en que las ciudades se estructuraban en el siglo XIX. Trajo unos disloques tremendos, pero también trajo unos adelantos. Gracias a la industrialización se pudo avanzar en todo lo que es la agricultura y por eso el ser humano, para principios de siglo,
éramos, qué sé yo, tú búscalo ahí, unos cuantos billones, y ahora pueden existir en el planeta 8 billones de personas y tener alimento. Hay menos pobreza que antes, y somos más, gracias a la industrialización. Pero la industrialización por décadas dejó gente pobre, dejó gente desplazada. Había casi una esclavitud. Sí, pero había un tiempo de transición más lento, suficiente. Pues, claro, porque esto va rápido. Y esto ese es el problema, que es lo que está diciendo Dario. Dario está planteando que la gente de Anthropic, que esto, el nivel de rapidez es fuera de control. La frase, la cita es que el mundo se va a dividir en dos grupos. Esta es la cita de Mark Cuban, el billonario que era dueño de los Dallas Mavericks. ¿Qué dice Cuban? El mundo se va a dividir en dos grupos. Those who use AI to skip learning and those who use it to learn everything. O sea, el mundo se va a dividir entre dos cosas. La gente que, para evitar aprender, utiliza el AI para no tener que pensar. Y al revés, la gente que va a aprender de todo, porque precisamente puede tener acceso al AI y utiliza eso para aprender y dominar los diferentes temas. Y yo creo que he's right en eso. Pero él lo está viendo desde el punto de vista de ver AI como una forma de maximizar tu tiempo, de ser más eficiente. Hay una advertencia del Papa en la encíclica que es interesante, porque acuérdate que la visión del Papa es la visión católica, sacramental, de que también esta visión moderna o posmoderna de que todo es maximizar utilidad. Y todo es cómo maximizo mi tiempo y cómo hago más ejercicio para verme. Al final, casi parte de la premisa de que tú vas a ser eterno. De que tú puedes de alguna manera cheat death. Pero el problema es que no. Por más, hasta ahora, todo ser humano que ha nacido en la Tierra muere. Yo he empezado a escuchar que los oligarcas tienen toda una cultura de cómo extender la vida. De cómo extender la vida, de cómo, o sea, toda esta fantasía. Pero como tú dijiste, hasta ahora nadie le ha ganado al padre tiempo. En este juego, desde que empezó el ser humano, desde que el ser humano pisó la tierra, el padre tiempo ha ganado y todo el mundo ha muerto. Y eso también genera cuál es el sentido de la vida. Esa es la gran pregunta. Si tú crees ¿verdad? En la vida eterna, si tú tienes una visión religiosa, espiritual, pues muchas cosas tienen sentido, pero si la vida se acaba aquí y no hay más nada, bueno, y todo es rendimiento, pues sí, la máquina te va a sustituir y tú también tengo que decir, Carlos, que a nivel de la religión, y no es que no esté de acuerdo contigo, lo estoy. A nivel de religión también, el hecho de que tú tengas un ser supremo al cual le preguntas, que ahora será sustituido por alguien que te responde, porque ciertamente yo tengo una relación espiritual con Dios, pero Dios no me habla de vuelta. No. Yo siento, yo percibo. Esa es la regla. Pero uno tiene que saber que parte de la vida... O no te habla en el lenguaje que tú... Por eso, hay una forma directa de lenguaje cuando tú le preguntas a esta cosa etérea llamada ChatGPT. Y ese robot va a sustituir en gran medida la religión. Por lo menos sustituye los oráculos. Totalmente. Porque en la antigüedad, por ejemplo, venía una guerra, ¿verdad? Sí, Delfos estaba allí y yo iba para allá a preguntarle. Y tú ibas al oráculo de Delfos y preguntabas, viene la guerra con los atenienses, ¿qué debo esperar? Y de pronto allí la Pitia, que era una doncella endrogada, te decía. Sí, empezaba te empezaba a decir cosas y entonces el que interpretaba todo lo que ella hacía decía, mira, dice aquí que Esparta tendrá una gran victoria. Ah, pues mira. Pues ahora tú le preguntas a ChatGPT, ¿cuáles son los chances de que este proyecto que yo tengo se va a dar? Y ChatGPT, o ChatGPT o cualquiera de los... Sí, cualquiera de los modelos. Y la cosa, Carlos, es que para mí la iglesia tiene un reto brutal, porque siempre ha habido una contestación etérea a las
preguntas existenciales. Sí, sí. Pero ahora hay algo que te las contesta directa y concretamente y que se sabe en los 66 libros de la Biblia. Y te Y, conectas rápido. y se sabe el Corán, y se sabe el Código Hammurabi, se sabe todo esto y te lo contesta bien rápido y te da una contestación hasta coherente, además que te estudió al nivel que sabe lo que tú quieres realmente escuchar, que sabe cuál es tu verdadera porque pregunta. ni siquiera es que te contesta en abstracto. Una vez te empieza a conocer, ya sabe por dónde tú cojeas. Sabe Así por que dónde ya sabe darte, por dónde tirarte. ya sabe por dónde tú quieres escuchar también y sabe cómo sonarte tan bonito que dice, tienes toda la razón, yo soy más guapo de lo que yo creía. O sea, fuera de un ejemplo estúpido. Pero el punto espiritual, la espiritualidad está al borde del colapso con esto y yo creo que la iglesia hace un gran servicio a la Sí. humanidad con esta encíclica, porque tú seas católico o no, ciertamente el sermón del domingo de la iglesia, Ujú. de la iglesia que tú vayas, en mi caso el sábado, Adventista del Séptimo Día, tiene que ser un sermón de cómo este concepto tecnológico tiene que ser utilizado para comprender cuál es el rol de la humanidad Sí. y cuál es nuestra realidad espiritual, porque si las contestaciones me las da un robot que hasta me habla, porque literalmente Claude te habla para atrás. Sí, y acuérdate que también hay todas, o sea, la teología es fascinante. Hay toda una escuela teológica que piensa que todo lo natural es de Dios. Eso es una lectura. No es la prevaleciente, pero es una lectura. Todo lo que viene de la naturaleza es de Dios. Y hay unas lecturas también que todo lo que ocurre porque Dios lo quiere. Bueno o malo. Así que esa gente dice, bueno, pues la inteligencia artificial viene de Dios. Dios quiso que eso estuviera aquí. Hay toda una escuela que dice, estás confundiendo. Dios da libre albedrío, pero no todo lo que ocurre Dios lo genera. Porque si no, entonces estaríamos totalmente determinados y no habría libre albedrío. Entonces, no eres pecador porque todo está predeterminado. Y si todo está predeterminado, pues entonces nadie puede ser culpable. Nadie puede tener responsabilidad moral. Entonces, también está esa forma de decir, bueno, Dios es quien pone y quita reyes. Por tanto, si hay un rey es porque Dios lo puso. Ajá, ok. Entonces Dios puso a Hitler. Ujú. Dios puso a Stalin y a Mao. Y por eso tú tienes que aplaudirlo. Eso es totalmente contrario. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía, no, hay reyes que se apartan de Dios. Y el ser humano tiene que tener discernimiento. Entonces, todos esos debates que son espirituales, teológicos, esta tecnología te los puede resolver para un lado o para otro, según tú los quieras oír también. De acuerdo. Hay que ver que por si acaso el calvinismo en gran medida iba por ahí. O sea, esta es una pregunta filosófica, histórica y espiritual. O sea, el calvinismo planteaba en gran medida y mucha gente planteaba que el tema de Calvino era precisamente que creía que el ser humano estaba ya predestinado. claro, Pues si no. está predestinado, pues entonces y trajo todo este debate interno en el concepto espiritual religioso. Pero Carlos, parte del nuevo orden mundial es precisamente saber que va a haber una lucha no solamente en el tema filosófico, sino también en el tema político, también espiritual. O sea, si los seres humanos tenemos ahora un robot que va a la guerra por nosotros porque lo estamos, pues, pues entonces, pues más facilidad la guerra. Porque me sigue, o sea, y para muchas iglesias este va a ser perfectamente el espacio exacto donde, pues para muchas iglesias va a haber, pues esta otra iglesia va ahora a ser la líder o dominante porque ahora va a poder determinar con tu escribirle en los códigos a los LLMs cuáles deben ser las respuestas, pues va a predeterminar hacia dónde va espiritualmente la raza humana, porque va a tener las contestaciones a los temas espirituales predeterminados conforme a la iglesia dominante o a la iglesia que quiera que sea la que escriba el código de lo que va a contestar ChatGPT o lo que va a contestar Anthropic o lo que va a contestar Claude o Codex o Grok, todos estos sistemas. Y por si acaso estoy hablando de a nivel occidental, pero también existen los libros confucianismo, ¿verdad? O sea que las sanciones a el presidente Díaz-Canel y a su familia suenan bastante a Maduro en cuanto al tema de lo nuevo que está haciendo Estados Unidos. El Melía se va de Cuba. Hoy sale a relucir la cantidad de basura que hay en las calles. Eso nunca se había visto en Cuba, o sea, un Cuba sucia. Eso no, o sea, tú puedes decir lo que sea el régimen, pero había limpieza, disciplina, rigor.
sale a reducir, ¿verdad?, la cantidad de basura que simplemente pues no hay quien la recoja porque no hay las máquinas para ir a recogerla. No hay petróleo, ¿verdad? No hay combustible. Eh, y Meliá, que son los hoteles españoles, se fueron. Mastercard y Visa también. Ellos por si acaso nunca tenían acceso directo, pero sí a través de GAES habían unas operaciones de negocios que sí se hacían del mercado internacional que tampoco. Obviamente todo esto es ¿verdad? La cruda realidad de cómo Estados Unidos le ha apretado el pescuezo con sanciones sin entrar a una invasión, pero se habla de que ahora están haciendo ejercicios parecidos de una invasión y llevaron allí el Nimitz, que es uno de los portaaviones importantes cuando tú vas a hacer una entrada de extracción. Esto está ocurriendo simultáneamente. Irán no llega a un acuerdo. Irán ha bombardeado a los países vecinos. Estados Unidos filtra la información de la pelea de Trump con Netanyahu. Hezbollah dice que no va a aceptar los acuerdos y por tanto el Líbano pues sigue en guerra básicamente. Irán y el nuevo ayatollah, el asesor principal del ayatollah, acaba de hablar dando unas expresiones de como que vamos para encima. El estrecho de Hormuz parece que de verdad haber un acuerdo entre Omán e Irán para llegar a un acuerdo de ponerle un peaje permanente, lo cual es una derrota para Donald Trump. Y de nuevo veremos a ver por dónde parte eso. Zelensky está diciendo que quiere reunirse con Putin porque ya él cree que tiene el upper hand. Y Estados Unidos está planteando la posibilidad de llevar bombas nucleares en la sombrilla nuclear a países europeos. Y Polonia está pidiendo a Francia, ponme como parte de tu sombrilla nuclear, porque si viene Putin para acá, pues yo quiero estar seguro de que alguien va a hacerle saber a Putin que sería destrucción mutua. Carlos, esto es un nuevo orden mundial y todo esto que acabo de narrar está ocurriendo en este instante. No es algo etéreo, no, es una realidad y está afectándonos a todos con el costo de vida fuera de control que nos está pasando, particularmente con el tema de los alimentos y los fertilizantes. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú crees que va a haber algún orden después de este desorden mundial? Bueno, decía Slavoj Zizek que estamos en el orden anterior está muriendo, pero el orden nuevo no acaba de nacer. Así que estamos en un interregnum. No es la primera vez que pasa en el mundo. Lo mismo se dijo por voz de Antonio Gramsci, el pensador italiano comunista, que decía lo mismo en el cambio de la Primera Guerra Mundial hacia la Segunda Guerra Mundial, en los años 20, los años 30, que estamos en ese interregnum. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial y como resultado se estableció el orden actual, que es el orden prácticamente dominado por los Estados Unidos. Fue bipolar mientras existió la Unión Soviética. Luego, con la caída de la Unión Soviética, fue el orden neoliberal a partir del 89. Hoy estamos ya en un nuevo orden, pero todavía cómo va a quedar configurado, no sé, no está del todo claro. Sí se sabe que China será un jugador principal en ese orden nuevo y que los Estados Unidos seguirá siendo un poder incuestionable por la capacidad militar, por la capacidad económica. Eso no, esa idea de que no, Estados Unidos se va a caer. Bueno, sí, el Imperio Romano cayó, pero le tomó 1000 años caer, o sea, no, tomó mucho tiempo. Así es que vamos por partes. Primero, Cuba. Esta situación, cuando la planteamos por primera vez, dijimos, esto hay que mirarlo semana a semana porque no queda claro cuál va a ser el camino. Ya sabemos varias cosas. La presión es suficiente como para que todas las cadenas hoteleras internacionales han empezado a salir de Cuba. Y Meliá, que era la más importante, anuncia su salida ya. Segundo, las promesas que China había hecho de apoyo incondicional a Cuba son insuficientes. Por ejemplo, sí está mandando arroz para que la gente no se muera de hambre, toneladas, creo que 60,000 toneladas de arroz, pero eso no es suficiente porque con arroz pues se puede sobrevivir, pero vamos a ver si, por ejemplo, combustible, están enviando combustible, ahora mismo hay básicamente un bloqueo del combustible que entra a Cuba. Eso aumenta la presión tremendamente porque ya eso era un régimen debilitado
Y la última noticia es que se le imponen sanciones directamente a Miguel Díaz-Canel y a su familia. Eso, pues, como tú dices, suena a Maduro, suena a la presión. Hay una presión económica, una presión psicológica y una amenaza militar. Ya la amenaza militar, como hemos dicho, yo no la veo traduciéndose de inmediato. Y he escuchado a Trump, como Trump habla y como Rubio hablan. Le preguntaron a Rubio si él entendía que había espacio para negociaciones. Y Rubio dijo, no es alta la posibilidad de negociaciones ahora mismo. Eso no significa que no las haya. Recuerda lo siguiente, y esto se lo recuerdo a los teóricos de la conspiración. Cuando se hablaba de lo de Maduro, la premisa operativa de la gran mayoría de la gente que analizaba el proceso es: se va Maduro y se va el régimen con todo. Y cuando se llevó a cabo la operación, por varios días no se sabía muy bien, Delcy va a estar en control. No, eso es en lo que el hacha va y viene. Al día de hoy hay un estado operando en Venezuela y es el mismo estado de Maduro. Es el estado madurista sin Maduro. Porque negociaron con Estados Unidos y dijeron: ¿dónde se siente el gorila en la guagua? Donde quiera. Pues venga aquí, Estados Unidos. Pues venga, traigan las empresas, traigan la cosa. Se acomodó. Si se puede lograr eso mismo en Cuba, no lo sabemos, porque nadie anticipaba, por lo menos en los análisis públicos, nadie anticipó que Delcy iba a ser la figura que iba a transar con los Estados Unidos, porque Delcy era una lugarteniente de Maduro. Vamos a dejar las cosas claras. Y todas aquellas celebraciones prematuras que escuchamos en los medios: se acabó la tiranía, se acabó el tirano. Toda aquella mitología del Estado narco. Pero si es el mismo Estado y es la misma gente, son los mismos. Lo único que se llevaron a Maduro. O sea, ¿por qué yo subrayo esto? Un poquito de reality check. Yo subrayo esto para que tengamos claro que en Cuba pueden pasar, hay muchos escenarios, no los tenemos, no podemos anticiparlos, pero ciertamente el nivel de descalabro, cuando, como tú dices, las calles ya cuando un estado empieza a dejar de recoger la basura. Es brutal. Tú sabes que ya eso pasó aquí cuando María. O sea, cuando María, de pronto la basura pasaban semanas y no la buscaban. Es que o sea, nunca se ha hablado de Cuba sucio. O sea, Cuba dejado o sea, yo nunca he escuchado eso. O sea, y le he preguntado a personas y que también los suministros. Por eso es que si no puedes sucio y sin comida. Por eso no es que no puedes recoger ni la basura, pues es que no tienen los combustibles para poder enviar los camiones que requieren para eso. O sea, sí. a este nivel ya son otros 20 pesos. O sea, otros 20 pesos. La pregunta es, ¿el hambre será suficiente como para que se cree una revolución? Porque al parecer el intento es ese. El intento es que sea el pueblo el que se levante. ¿Pero qué pueblo? Y esa es la cosa, ¿verdad? Maquiavelo, que escribió en el siglo XVI, El Príncipe, era un genio de la política y anticipó cosas que todavía aplican hoy. Y una de las cosas que decía es que un país que se ha acostumbrado a tener un amo o a tener un tirano o a tener un líder incuestionable por tantos años, pues como tú manejas ese país es sustituyendo ese líder con otro, pero no es que se va a levantar el pueblo porque ya ese músculo de la rebelión se durmió. Eso está dormido, eso está adormecido. No es que no haya excepciones en la historia, pero Cuba, desde el 59, desde la revolución, por 60 años, más de 60 años, ha tenido un régimen opresor, donde la libertad de expresión no es real, donde el gobierno es uno de los sistemas de inteligencia más efectivos. El gobierno metió preso a todos los enemigos. Eso crea una psicología que está metida en ese pueblo. Por más que haya gente inconforme, no hay
el músculo de la rebelión no está vivo. Se puede levantar, porque la gente cuando hay hambre de verdad y hambre, y el ser humano va a buscar la supervivencia. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, una fuerza externa podría, si hay tanta debilidad. La razón por la cual los barbudos de Fidel tumbaron a Batista es que nadie defendió a Batista. Nadie defendió a Batista. Se cayó, Bueno, literalmente. se montó un avión y se fue. Y nadie defendió a Batista. Es más, si miras los periódicos en Estados Unidos y en Puerto Rico, gente celebró eso. Bueno, Celebraron que... se celebró. Bueno, y aquí... aquí en Puerto Rico se sí, celebró. Estados Unidos también. Y hay que decirlo, Camilo Cienfuegos es quien entra, porque quien entró a Santiago fue Fidel y Raúl, pero quien entra es Camilito Cienfuegos, que después, ¿verdad? Pasó Tuvo lo que pasó. accidente. Le pasó algo parecido al que... Y el ¿verdad? Che tuvo una expedición fallida y también salió de la película y se quedó Fidel. Sí. Y se quedó. Y vuelvo y digo, la historia de Cuba, yo no quiero aquí ponerme romántico, pero ciertamente Cuba, en todo el tiempo de la Guerra Fría, tuvo un rol desproporcionado. Porque cuando Nikita Khrushchev, recuerda, no sé si debemos abrir esa puerta, pero para que la gente comprenda la importancia que tuvo Cuba. Estados Unidos puso misiles nucleares en Turquía. Y Khrushchev decidió, bueno, mi respuesta a eso es que voy a mandar misiles a Cuba. Porque si tú me quieres poner misiles cerquita aquí, yo voy a poner misiles en Cuba. Y esa fue la crisis de los misiles, que fue uno de los momentos, el momento más álgido de la Guerra Fría y cuando más cerca estuvimos. Porque, mira, Nikita Khrushchev, que fue uno de el sustituto de Stalin, Khrushchev se pasaba diciendo públicamente, vamos a enterrar a Occidente. O sea, lo vamos a destruir. Y eso lo hacía como para enardecer las masas. Pero Occidente empezó a pensar, que tú me vas a enterrar, pues esto vamos a dar adelante. O sea, se creó eso. Cuba tuvo eso. Además, Cuba tuvo en toda Latinoamérica, hoy día ya no es así, pero tuvo una importancia geopolítica también grande, porque Cuba se convirtió en la alternativa política a los proamericanos, y la alternativa política a Pinochet, y la alternativa política al capitalismo crudo. Sí, las reuniones de Torrijos se daban en Cuba en vez de en Panamá. Que Cuba se convirtió en el mito Nicaragua, de David contra Goliat. Las negociaciones recientes de la FARC se daban en Cuba. O sea, Cuba, la política de Colombia se negociaba en Cuba. Y lo mismo pasó en Nicaragua. O sea, había una realidad de una influencia muy fuerte de Cuba, además del equipo de inteligencia, y que hay que decirlo, súper sofisticado, que lograba muchas cosas. Ellos tenían, porque se entrenaron con los soviéticos, con la KGB nada más. Se entrenaron con la KGB, pero tenían el toque cubano, y los espías cubanos tenían una capacidad de reclutar. Entonces, eso se da en un momento donde hay un counterculture en Estados Unidos que empieza a cuestionar que Estados Unidos es el malo de la película, con todo lo que pasó en Vietnam y eso, y los espías cubanos reclutaban americanos. Hablaban ruso, tenían la capacidad de penetrar en otros países, o sea, lograron ser parte, varios de ellos de la CIA, varios de ellos del NSA, han llegado a ser embajadores, o sea, lograron cosas que eran únicas. De hecho, Puerto Rico trataba de ser la vitrina de la democracia, la competencia de Cuba, como que mira, nosotros estamos en la órbita de Estados Unidos, mira qué bien nos va, porque Puerto Rico tuvo un crecimiento de los 40 a los 70, el más grande del mundo. Estábamos por encima, y entonces después de la Segunda Guerra Mundial, estaba Alemania debajo de nosotros, pero obviamente después de la crisis del petróleo de los 70, eso se acabó. La marca del momento que Puerto Rico... Se sostuvo con las 936 por unos par de años. Se sostuvo luego, tuvo una segunda... Y una vez cae la Unión Soviética, se acabó la 936, se acabó el asunto. El romanticismo. Así fue, y esa es la historia, ¿verdad? Carlos, por último, hablemos de Sander Sayas y la pelea contra Boots. Vamos a hablar de eso. Yo veo esa pelea bien difícil. Está difícil. Sander Sayas tiene 23 años, es campeón unificado. El peso es 154 libras, eso es Super Walter. Y es
ya es ahora mismo la estrella principal del boxeo puertorriqueño. No es exagerado, pero la gente lo ve como un heredero de la tradición Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez, Tito Trinidad ¿verdad? Y Miguel Cotto, hay que decirlo así. Sander Sayas es un muchacho de cantera que luego se mudó a Florida y ha hecho una carrera extraordinaria. Fue el más joven firmado por la cadena Top Rank, que todavía a los 94 años Bob Arum está vivo, pero el presidente es el yerno de Bob Arum, que es Todd Duboff. ¿Y por qué Alexander Sayas decide él pelear con el que se considera probablemente el boxeador libra por libra mejor, que no es Crawford? Que no fuera Crawford, uno de los Crawford, Usyk y Boots, Ennis Boots. Pues resulta que Alexander Sayas lleva diciendo que él le puede ganar a Boots. Y convenció a su entrenador y a Top Rank de aceptar esta pelea, que es una pelea sumamente riesgosa, porque Boots es un noqueador y está invicto también. 35 y 31 por nocaut. 31 por nocaut, o sea, más 80 y pico por ciento se acaba por nocaut. Es un tipo técnico, fuerte, rápido, con un físico increíble. Pero Sayas ha dicho que... La pelea es junio 27, por si acaso. Sí, y Sayas ha dicho, y lo ha dicho abiertamente, mira, yo sé todo lo que todo el mundo dice, pero yo sé cómo ganarle a él. Él nunca se ha enfrentado a alguien como yo, y lo cierto es que Sayas es un dínamo, es un tipo fuerte, un boxeador creativo, un boxeador bien intenso. Lo que a mí me entusiasma de esta pelea es que el boxeo en su peor versión es el boxeo calculado, donde tú no tomas riesgos, donde tú siempre peleas sabiendo que vas a ganar. Y de pronto tienes un puertorriqueño que dice, no, mira, la fácil hubiese sido yo moverme de peso o algo, pero yo quiero pelear con Ennis Boots. Es una pelea fascinante y no nos olvidemos de que Puerto Rico, ¿verdad? Porque esto hay que ponerlo en el contexto de la tradición del boxeo en Puerto Rico. Puerto Rico per cápita es el país con más campeones mundiales en todo el mundo. O sea, Puerto Rico compite con las grandes potencias. O sea, con México es una potencia con más de 100 millones de habitantes, con Estados Unidos, y Puerto Rico está ahí. Mucha gente está entusiasmada con esta pelea. De hecho, gente como Oscar de la Hoya, que son observadores inteligentes, dicen, yo no me atrevo a predecir quién va a ganar aquí. Y estamos en una de esas peleas. Yo te diría que esta pelea se parece mucho, quizás no con la fama que tenían, pero se parece mucho a la pelea de Tito y de la Hoya. Así de importante es. Si Sayas gana, va a ser similar al triunfo de Tito en la importancia de la victoria. Pero también Ennis Boots pues es una persona súper establecida, así que esto va a ser hasta el último día, y pues deseamos que Sander Sayas tenga éxito. Yo quiero que gane, pero las apuestas están súper en contra. Están en contra. Yo por la razón que yo no puedo quitarme el sombrero de que soy fanático de él y soy puertorriqueño y voy a ir al mío, porque esa es mi tradición, pero también trato de mirar que Sayas es distinto a todos los boxeadores que han peleado con Boots, porque Sayas es un tipo que para 154 libras es grande, físicamente y en estatura, mide 5'10". Y Ennis Boots está acostumbrado a pelear con gente más chiquita que él, porque también es espigado, mide más o menos 5'10". Entonces yo pienso que Sayas tiene la capacidad de sacar a Boots de su juego. Si lo logra o no lo logra, pues eso se verá el día de la pelea. Pero Sayas va a estar bien difícil, Carlos, y está 7-3. Las apuestas son 7-3. Yo voy a Sayas. Yo creo que Sayas es... Si alguien le puede ganar a Boots, es Sayas. Digamos que, o sea, ¿Crawford peleó contra Boots? No. Crawford nunca peleó contra Boots. Y Crawford dice que él no quería pelear con Boots porque no tenía nada que ganar con Boots. Ahí lo tiene. Pues ya sabes por qué, ¿verdad? Sí, no tengo nada que ganar con Boots. Sea, tengo todas las de perder. Hay que decir que Sayas tiene un gran reto. O sea, pero, no, pero tiene, hombre, o sea, tú tienes al mejor boxeador libra por libra as we speak diciendo, yo no voy a pelear con ese tipo. Pues yo sí. O sea, wow. Sí, o sea, eso es un gladiador. Eso es un gladiador. Respect. Y todo el mundo ahora mismo, en el mundo del boxeo, están dándole
todos los accolades, todo el reconocimiento de que el boxeo necesita esto. Necesita que los mejores se enfrenten y veamos quién es el mejor y no estemos con tanta protección y tanta cosa, porque eso es el boxeo, medirnos con los mejores. Y una cosa que quiero subrayar es que Saya se está entrenando en Florida, en un centro de entrenamiento que se llama The Hive. Tiene unos entrenadores súper espectaculares de capacitación física. Y la condición física, cuando miras los videos de ambos, eso es extraordinaria. O sea, Sí, los dos están en su pick. los dos están en su pick. O sea, esto es... Quizás pick físico, yo hubiera esperado un poco más si fuera Sanders. Mucha gente dice que Alexander debió esperar por edad, porque dice, mira, el boxeo, tú llegas a un momento donde tú eres muy bueno, pero te faltan a veces unas experiencias que cuando las tienes, pues ya llegas a tu plena madurez. Y, por ejemplo, dicen, si Canelo se hubiese enfrentado a Mayweather un poco después, pues hubiese sido más peleada la pelea, porque hubiera tenido más experiencia. Y él aprendió mucho en esa pelea. Pero a la misma vez, yo le doy a Canelo, y uno de los respetos más grandes que yo le tengo a Canelo Álvarez, es que Canelo peleó con todos los mejores, perdió contra Mayweather, y luego cuando dijeron que Crawford no se atrevía, él se atrevió a darle la pelea. Canelo no tenía que darle esa pelea porque Canelo siempre podía decir, yo ya estoy establecido. Y perdió contra Crawford y perdió honorablemente, pero perdió sin duda. Y mucha gente piensa, Canelo perdió porque no. No, yo le doy. O sea, hay que darle mérito al coraje. Bueno, eso hay que darle mérito al valor. Eso fue lo que llevó a Miguel Cotto al Salón de la Fama. Claro. O sea, Miguel Cotto no le cogió miedo a nadie. Nadie. Y perdió. Pero tú sabes, digo, sí, algunas las ganó, pero quizás la derrota más dura de tragar para él fue la de Margarito porque fue una trampa. O sea, ya se probó que fue con trampa. Pero cuando perdió de verdad, perdió contra los mejores, perdió contra Pacquiao, que fue quizás el único que lo noqueó limpio, pero venía de haber cogido los golpes con Margarito. Y Mayweather, que hay que ponerlo en otra categoría porque la capacidad defensiva de Mayweather es extraterrestre. Sí, además que tiene unas dimensiones físicas bien específicas que puede hacer ese tipo de defensa. Sí, o sea, hay que decir que no cualquiera pudiera hacer ese tipo de defensa. Mucha gente dice, ¿por qué tú no estudias a Mayweather y haces como él? Bueno, porque tienes que tener una extensión, o sea, el brazo, el mismo largo de brazo, mismo capacidad. Sí, hay el boxeo, como decía, de hecho, el tío de Mayweather, Roger Mayweather, dice, la mayoría de la gente don't know blanco de boxeo. No saben un cara de boxeo. Porque el boxeo, para venderse masivamente, se convierte en una historia narrativa, como si fuera una novela. Este es el peleador, el pegador, pero el boxeo tiene un montón de técnicas que si tú no eres un freak, no sabes por qué. No sabes por qué ese movimiento que hace Mayweather, que se llama el shoulder roll, que es que básicamente, eso no lo puede hacer casi nadie. Eso él lo puede hacer porque sus dimensiones y su entrenamiento desde chiquito lo enseñaron a hacer algo que casi nadie le sale, porque si yo trato de hacer eso me dan el puño como quiera. A mí me dan igualito. Pero a él no, porque él ya lo tiene tan practicado y en eso es único. Yo creo que para volver a la pelea de Saya es hacia el fin de este mes, cuando es 27. Vamos para allá. Hay que verla, yo no creo que pueda ir, pero puedo verla. Vamos a verla. Me avisa y la veo contigo. Vamos a verla en un sitio, pero me gustaría que la gente esté atenta porque, oye, again, cuando Tito se enfrentó a De La Hoya, Tito estaba atrás en las apuestas, porque De La Hoya tenía todo, el Golden Boy y el apoyo. Y lo cierto es que esa pelea, toda la primera mitad, De La Hoya dominó técnicamente a Tito, esa es la pura verdad. Y todos los expertos lo aceptan, pero ¿qué pasó? Tito nunca se quitó y lo apretó. Y le dio, y lo puso a correr. Y los jueces decidieron que tú no ganas y no eres campeón en ese nivel corriendo. Y De La Hoya perdió esa pelea. Mucha gente dice que ganó. Porque si hubiera sido Macho Camacho que estaba corriendo Sugar Ray León es una cosa, pero otra cosa es un tipo que ese no era su estilo de pelea. No era su estilo, se puso a correr porque dijo, ya yo eché 5 al saco y me voy a correr. No puedes hacer eso.
Por eso digo que estas peleas, cuando se dan con dos peleadores de este nivel, pasan sorpresas, pasan cosas que uno no espera. Si te vas solo al librito, pues Ennis Boots tiene una foja de, como tú dices, de 80 y Sí. pico por ciento. 131 de knockout. O sea, simplemente no ha perdido nada y todo lo que ha ganado es por knockout. Y es un tipo que se dedica, igual que Mayweather, básicamente a entrenar y no hace más nada. Y tengo que decir para cerrar que estoy un poco molesto con el boxeo porque la semana pasada vi la pelea de Amanda Serrano y primero es obvio que pararon la pelea antes de tiempo. Yo creo que Amanda iba a ganar como quiera, no había que pararla, en mi opinión. Y la pararon. La pararon y Holly Holm le dio una pela a Stephanie Han o sea, yo no sé. O sea, bueno, ha habido como 2 o 3 episodios. ¿sabes? Por ejemplo, no sé si pudiste ver la pelea de Usyk versus Rico, Sí. que esa fue bien dura de tragar, porque Usyk, que es indiscutiblemente uno de los mejores libra por libra del mundo, se enfrenta a este tipo que se convirtió en profesional hace el otro día, pero era un kickboxer. Pero era el kickboxer del mundial. Y resulta que le estaba ganando en las tarjetas y pararon la pelea. Esa estuvo dura. Eso fue un pillaje. Eso fue porque el tipo, a la primera que se cayó. ¿Por qué pasa eso, Carlos? O sea, ¿por qué el boxeo es así? ¿Por qué? O sea, porque yo no veo, mano, tan cool que es. Perdiste y da la revancha. O perdiste en buena lid. Por eso, pero Carlos, o sea, para mí es que eso es perfecto. Perdiste. Es bueno para el negocio que los buenos sean derrotables. Además, por ejemplo, la famosa pelea aquella de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor, donde Taylor le estaba ganando al invicto Julio César Chávez en las tarjetas. Y es cierto que en el último asalto cogió una paliza, pero todo el mundo piensa que hubiera aguantado el asalto. Y Richard Steele paró la pelea a segundos de que se acabara. Entonces todo el mundo se quedó. Obviamente le dieron un toallazo a Julio César Chávez, que era el darling del Consejo Mundial de Boxeo. Porque el boxeo es un deporte milenario, pero es a la misma vez una industria y una mafia. Eso todo a la vez. Todo a la vez. Yo vi esa pelea, yo era un niño, pero ¿te acuerdas? O sea, el pillaje fue de aquí a Pekín. Y yo en aquel momento, ahora se me ha quitado, pero yo estaba enfogonado con Julio César Chávez porque le ganaba a todos los puertorriqueños, le ganó a Macho Camacho, le ganó a Chafo Rosario, y como yo estaba enfogonado con él, yo quería que ganara Meldrick Taylor. Pero ahora hay que reconocer que Julio César Chávez era un fenómeno y un boxeador realmente de otro nivel. Eso era el viejo orden mundial. El viejo orden mundial, exacto. Gracias, Carlos. Un placer como siempre. Nos vemos. Make America